Ciudad de México, 19 de abril de 1966. 5:45 de la madrugada. Cuarto 406 del Hospital Santa Elena. Un hombre se incorpora en la cama. Dice que se siente bien. Da un suspiro largo. Murmura 2 palabras. ¡Ay, Dios mío! Y su corazón se detiene. Tenía 34 años. Era la voz más grande de México. El rey del bolero ranchero. El hombre que llenaba plazas, que vendía discos por millones, al que Frank Sinatra quería llevar al mundo entero. Y se acaba de morir de golpe, en la oscuridad de un cuarto de hospital, por una operación que según los médicos había salido bien. Que se entienda lo que eso significa. Lo operaron de la vesícula. Una cirugía de rutina, de las que se hacen miles cada día. El día anterior comía, bebía, bromeaba con las enfermeras. Lo iban a dar de alta en 48 horas. Y de pronto, en la madrugada, sin que nadie lo viera venir, el ídolo de un país entero deja de respirar. A las 5:30 de la mañana, México todavía dormía. Para cuando despertó, su voz ya sonaba en todas las estaciones de radio al mismo tiempo. No con una canción nueva, con una noticia. El rey había muerto. Y un continente entero se quedó mudo. Y aquí está lo que no cuadra. Lo que México entero repitió durante años, lo que todavía hoy se cuenta en las sobremesas, es que Javier Solís murió por un vaso de agua. Por tomarse un vaso de agua que tenía prohibido. Esa es la versión cómoda. La fácil. La que cierra el caso y deja a todos tranquilos. Pero esa versión es mentira. O por lo menos, no es ni de lejos toda la verdad. Y la verdad de qué mató de verdad a Javier Solís es mucho más oscura de lo que te imaginas. Hay un médico que, según se investigó después, no era lo que decía ser. Hay un expediente médico que desapareció del hospital sin dejar rastro. Hay versiones que cambiaron de un día para otro, de una boca para otra. Y hay un cuerpo joven en la cima del mundo, que no debió morir esa noche, porque viniste a saber cómo murió el último gran ídolo de México. Pero no por lo que te contaron. Quédate. Porque para entender por qué un hombre de 34 años sano, en la cima del mundo cayó muerto de madrugada, hay que seguir un rastro que casi nadie une. Un niño regalado que cantaba por hambre. Una sombra de la que nunca pudo escapar, una cima que tocó por fin, y una operación de la que no salió vivo. Vas a entender quién fue de verdad este hombre. ¿Y qué pasó esa madrugada en el cuarto 406? Empecemos por lo que hace su muerte todavía más increíble. Cuando Javier Solís murió, no era un cantante más, era el tercer rey. La trilogía sagrada de la canción mexicana tiene 3 nombres: Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. Los 3, ídolos absolutos. Los 3, muertos demasiado pronto. Negrete de una enfermedad, a los 40 y muchos. Infante en un avión hecho pedazos. Y Solís, el más joven de los 3 en irse a los 34 en un cuarto de hospital. Como si sobre esos 3 hombres pesara la misma maldición. Dales la voz más hermosa. Dales la cima y quítaselos antes de tiempo. Lo más increíble es de dónde salió porque este hombre, al que un país entero lloró, empezó como una imitación. Un imitador de Pedro Infante. Cantaba igualito que el ídolo. Copiaba su estilo, su forma de sentir las canciones. Era bueno, buenísimo. Tan bueno que la gente lo contrataba justo para eso, para oír a alguien que sonaba como Infante. Y por eso mismo, casi lo botan. Porque cuando Infante murió en un accidente de avión, en 1957, algo cambió. México no quería a otro Infante. Quería llorar al suyo, al único, al de verdad. Lo último que necesitaban era una copia paseándose por los escenarios, recordándoles a todos lo que habían perdido. La imitación, que antes era su gracia, de pronto era su condena. Estuvieron a punto de rescindirle el contrato, a punto de mandarlo de vuelta a la calle de donde había salido, al anonimato, al hambre. Su carrera colgaba de un hilo, hasta que alguien, un arreglista cercano al mundo de Infante, decidió darle una última oportunidad. Lo sentó, lo hizo ensayar 1000 veces una canción llamada Llorarás, y le dijo una frase que lo cambió todo. Le dijo: deja de imitar a Infante. Ahora, imítate a ti mismo.
Y ahí, en ese instante, nació Javier Solís. El de verdad, el de la voz aterciopelada, grave, profunda, esa media voz perfecta que nadie ha vuelto a igualar, ni antes ni después. Dejó de ser la sombra de un muerto y se convirtió en una leyenda por derecho propio. En cuestión de meses pasó de estar a punto del despido a ser el nuevo rey. Guarda ese dato. La sombra. Porque la sombra va a perseguir a este hombre hasta el final. Hasta el punto de que su canción más inmortal, la que lo volvió eterno, la que todavía hoy se canta en cada cantina de México, se llama justamente así. Y para que entiendas el tamaño de lo que se perdió esa madrugada, hay que medir lo que era Javier Solís en 1966. No era una estrella más del montón. Era un fenómeno de ventas como pocos había dado el país. Sus discos volaban de las tiendas, sus películas llenaban las salas, sus giras agotaban localidades. La industria entera giraba a su alrededor. Era, sin discusión, la voz viva más importante de la música mexicana, el heredero directo de un trono que habían dejado vacío Negrete e Infante, al morir. Por eso su muerte no fue solo la muerte de un hombre. Fue el cierre de una época. Con Solís se apagó la última gran voz de esa estirpe dorada de ídolos cantantes. Después de él, México tuvo grandes voces, claro, pero ninguna volvió a ocupar ese lugar, ese trono de rey absoluto que ocuparon, uno tras otro, Negrete, Infante y Solís. 3 reyes, 3 muertes tempranas. Y con la tercera, se acabó la dinastía. Y hay algo casi escalofriante en ese trono. Pensemos en la herencia que cargaba Javier. Heredó el lugar de Pedro Infante, que murió destrozado en un avión a los 39 años, y antes que Infante, el trono había sido de Jorge Negrete, muerto por enfermedad también demasiado pronto. Era como si ese trono estuviera maldito, como si cantar tan alto, brillar tanto, ocupar ese sitio de ídolo máximo de un pueblo, se pagara siempre con lo mismo, con la vida y siempre antes de tiempo. Javier se sentó en ese trono sabiendo lo que les había pasado a los 2 anteriores, y terminó igual que ellos, joven, de golpe, dejando a un país huérfano. Quizás sea solo una coincidencia trágica. 3 hombres, 3 destinos parecidos. O quizá haya algo en esa vida, la del ídolo que no para nunca, que se entrega entero al público y se olvida de sí mismo, que cobra esa factura. Sea lo que sea, el patrón está ahí, y es imposible no verlo. Pero todavía no sabes qué lo esperaba en ese cuarto de hospital, ni por qué su muerte sigue siendo hasta hoy un misterio sin resolver del todo. Volvamos a esos días de abril, a los días del hospital. El 12 de abril de 1966, los dolores se volvieron insoportables. Javier llevaba años con dolores en el estómago. Años. Pero su agenda era una locura. Conciertos, giras, grabaciones, películas, una cosa tras otra sin respiro. No tenía tiempo de enfermarse, así que aguantaba. Tomaba algo, comía ensaladas, se aguantaba el dolor y seguía cantando. Hasta que esa noche ya no pudo más. El dolor lo dobló. No había forma de seguir aguantando. Lo internaron en el Hospital Santa Elena, en la colonia Roma de la Ciudad de México. El diagnóstico era claro. Tenía piedras en la vesícula. Había que operar, sacarle ese órgano antes de que la cosa se pusiera peor. Al día siguiente, muy temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana, entró al quirófano para que le quitaran la vesícula. Una colecistectomía le llaman los médicos. Una operación común de las que se hacen todos los días en todos los hospitales del mundo, con miles de pacientes que entran y salen sin problema. Y aparentemente salió bien. Eso es lo que dijeron. También que para el 18 de abril, casi una semana después de internarse, Javier ya estaba recuperándose con normalidad. Comía, bebía agua, refresco de manzana, masticaba hielo, algo que le gustaba mucho hacer. Los estudios que le hicieron no mostraban nada alarmante. Su evolución era buena. El médico le dijo a su pareja, a Blanca Estela, que lo darían de alta muy pronto, en cuestión de un par de días. Todo apuntaba a que en nada estaría de vuelta en los escenarios. Sostén esa imagen con fuerza porque es la clave de todo. Un hombre joven de 34 años recuperándose bien,
comiendo, bebiendo, contento, a 2 días de volver a casa y a su vida, y muerto a la madrugada siguiente de golpe, sin aviso. Entre esas dos cosas, entre el paciente que mejora y el ídolo muerto, hay unas pocas horas. Y en esas pocas horas se esconde una verdad que alguien, esa misma noche, empezó a enterrar. Vamos a llegar a ella. Pero primero tienes que entender de dónde venía este hombre, porque su historia empieza muy abajo, más abajo de lo que imaginas. Y eso explica por qué corría tanto, por qué no se detenía nunca, por qué llegó tan tarde a ese hospital. Su verdadero nombre no era Javier Solís. Era Gabriel Siria Levario. Nació el 1 de septiembre de 1931, en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. No en Sonora como él contaba, porque Javier Solís se inventó una leyenda para sí mismo. Decía que era un indio yaqui nacido en el norte, en Nogales. Era mentira. Una mentira bonita, de las que uno se cuenta para tapar una verdad que duele. Y la verdad de su origen era de las que duelen mucho, porque la infancia de Gabriel fue de las que parten el alma. Su padre era alcohólico y murió pronto. Y su madre, antes de irse de su vida, hizo algo que lo marcó para siempre. Lo regaló. Lo entregó al cuidado de unos parientes, de un hermano y su esposa, que se convirtieron en sus verdaderos padres. Pero el hecho está ahí, frío y duro. A Gabriel, de niño, su propia madre lo dio. Lo soltó. Se deshizo de él. Apunta a eso. Un niño regalado. Un niño que aprendió desde muy chico la lección más cruel que puede aprender un ser humano. Que el amor se va, que la gente que debería quedarse te deja. Que estás solo. Esa herida, la del abandono, la del niño que no fue suficiente para que su madre se quedara, la va a cargar toda la vida, aunque llegue a ser el hombre más amado de México. Aunque millones de lo adoren. Por dentro, siempre va a haber un niño preguntándose por qué él lo dejaron. Y la pobreza fue brutal. Cuando murió la mujer que lo había criado, su padrino lo sacó de la escuela y lo puso a trabajar. ¿De qué trabaja un niño en el México de los años 30? De lo que sea. Gabriel se hizo recolector de huesos y de vidrios. Eso. Un niño recorriendo las calles, juntando huesos y vidrios, rotos para vender, para mal comer, para sobrevivir un día más. Después vinieron otros oficios, uno tras otro. Aprendiz de mecánico, panadero, repostero, cargador de automóviles, y sobre todo carnicero. Pasó 10 años de su vida detrás del mostrador de una carnicería, cortando carne. 10 años, 10 años. Detente en ese número. El hombre que tendría la voz más hermosa de México, la voz que enamoró a un continente, pasó 10 años cortando carne con las manos llenas de callos. Pero cantaba. Cantaba mientras cortaba. Cantaba en la calle al salir. Y cantaba por las noches en la Plaza Garibaldi, con los mariachis, a cambio de unas monedas. Él lo dijo después, sin adornos. Su vocación artística empezó por hambre. No por un sueño romántico de ser estrella. Por hambre. Cantaba para comer. Y ahí, en ese mundo de barrio, de carnicerías y plazas y noches de mariachi, alguien lo escuchó. Y todo empezó a cambiar, porque el dueño de la carnicería, en lugar de burlarse del muchacho que cantaba mientras cortaba carne, hizo algo extraordinario. Lo apoyó. Vio algo en él, le pagó clases de canto. Y lo mandó nada menos que con uno de los maestros que habían formado a Pedro Infante. Otra vez Infante. La sombra, de nuevo, cruzándose en su camino desde el principio, como si su destino y el del otro ídolo estuvieran atados con un nudo invisible. Y aquí necesito que pienses un momento en algo tuyo. Seguro conoces a alguien que empezó desde abajo, desde muy abajo, de esos por los que nadie apostaba un peso, y que a fuerza de talento y de hambre llegaron a lo más alto. Y seguro sabes también que esa gente, la que sube desde tan abajo, casi siempre carga algo, una herida vieja que no se cura ni con todo el éxito del mundo. El dinero llega, los aplausos llegan, y la herida sigue ahí intacta, esperando en silencio. Guarda esa idea. La vamos a necesitar al final, porque hay un detalle de esos años de hambre que dice mucho de él. Cuando empezó a cantar en serio,
Lo hizo formando tríos con otros muchachos tan pobres como él. El dúo Guadalajara primero. Después, un trío que cambió de nombre varias veces. Cantaban en cantinas, en centros nocturnos, en lo que saliera por lo que les quisieran pagar. Y fue precisamente en uno de esos antros, cantando para un puñado de borrachos, donde la suerte por fin lo miró, porque entre el público, una noche estaba un hombre que sabía de voces. Nada menos que uno de los integrantes del legendario trío Los Panchos, el grupo romántico más famoso de toda Latinoamérica. Ese hombre escuchó a Javier cantar en aquel rincón perdido y supo de inmediato que esa voz no era una voz cualquiera, que esa voz valía oro. Como él mismo dijo después al oírlo, se le abrieron las puertas del paraíso. Así, desde el fondo de un centro nocturno de mala muerte, escuchado por casualidad por la persona correcta, empezó el camino que llevaría a Gabriel Siria Levario hasta la mismísima mano de Frank Sinatra. Piénsalo. Una noche más cantando por monedas. Un hombre cualquiera entre el público. Y de ahí a la inmortalidad. Así de delgada es la línea entre morir desconocido y volverse leyenda. Para Javier, esa línea se cruzó en un antro, una noche cualquiera, por puro milagro, porque Javier Solís subió. Subió como un cohete. Pero por dentro seguía siendo aquel niño regalado de Tacubaya, el que juntaba vidrios en la calle. El éxito no borra de dónde vienes, solo lo tapa. Y tarde o temprano lo de abajo vuelve a salir. Una vez que encontró su voz propia, su voz de verdad, no hubo quien lo parara. La industria del disco lo lanzó como el rey del bolero ranchero. Y el título le quedó perfecto. Esa media voz, ese terciopelo, esa forma de sentir la tristeza como nadie. Porque eso tenía Javier Solís. Y eso no se aprende en ninguna escuela. Sabía cantarle al dolor porque conocía el dolor de verdad. Cada canción triste que cantaba salía de un lugar real, de aquel niño abandonado que nunca dejó de serlo del todo. Sus canciones se volvieron himnos. Llorarás, Esclavo y amo, 4 cirios, en mi viejo San Juan, si Dios me quita la vida. Y por encima de todas, una, Sombras. Esa canción lo volvió inmortal. Le decían el Señor de Sombras. La cantaba con un sentimiento que ponía la piel de gallina, porque la letra parece escrita para él. Parece una profecía. Habla de un hombre que está, en vida, muriendo, que vive entre lágrimas. Acuérdate de esa letra. Vamos a volver a ella al final. Y te va a estremecer. Y no solo cantó. También fue actor. Como Negrete, como Infante, Javier Solís hizo cine. El charro que le cantaba a la nostalgia del campo desde la pantalla grande. Filmó película tras película en esos años, encadenando rodajes con giras y grabaciones, sin descanso. Trabajaba sin parar. Y esa falta de freno, ese no detenerse nunca, va a ser parte de lo que lo mate. Piensa en la vida que llevaba en esos últimos años. De madrugada, terminar un show. Dormir 4 horas. Levantarse a grabar un disco. De ahí al set de una película, a meterse en el papel, a cantar frente a la cámara. Volar a otra ciudad para otro concierto. Y vuelta a empezar. Semana tras semana, mes tras mes, un cuerpo humano metido en una máquina de producir éxitos que no se apagaba nunca. La industria lo exprimía y él se dejaba exprimir porque venía del hambre, y el hambre no se olvida. Cuando conociste el hueco del estómago vacío, decir que no a un contrato es casi imposible. En el cine, eso sí, las cosas nunca le salieron tan redondas como en la música. No fue el galán de pantalla que fueron Negrete o Infante. Lo suyo, lo verdaderamente suyo era esa voz. Pero aceptaba los rodajes igual. Sumaba compromisos, llenaba cada hueco de la agenda. Más trabajo, más cansancio, más años ignorando ese dolor que le crecía en el costado. La carrera iba hacia arriba sin freno. El cuerpo iba hacia abajo en silencio. Y nadie estaba mirando el cuerpo. El éxito fue mundial. No solo México. Toda América Latina cantaba sus canciones. De Argentina a Perú, de Colombia a Centroamérica. Su voz sonaba en cada radio. Y entonces llegó la consagración total. La disquera Columbia de Nueva York lo quiso grabar para el mundo entero, en grande, como una estrella internacional.
¿Y sabes quién se ofreció a apadrinarlo? ¿A presentarlo al público de Estados Unidos? Frank Sinatra. Sí. La voz. El hombre más grande de la música popular del planeta en ese momento. Había planes concretos para que Javier Solís y Frank Sinatra grabaran juntos. Detente y mira la distancia que recorrió este hombre. El niño que recogía huesos y vidrios en las calles de Tacubaya. El carnicero que cortó carne durante 10 años. El imitador al que casi votan. Ese mismo hombre, a punto de cantar al lado de Frank Sinatra, a punto de conquistar el mundo entero. No hay guión de película que se atreva a tanto. Y aquí va el espejo, porque a lo mejor te suena. Hay gente que vive así, corriendo, trabajando sin parar, encadenando una obligación con la siguiente, sin tomarse un respiro, sintiendo que si se detienen un segundo todo se viene abajo. Gente que se gana la vida a pulso, que cumple con todo y con todos menos con una persona, ellos mismos, que dejan para después su descanso, su salud, ese dolor que llevan aguantando. Siempre hay algo más urgente. Siempre hay una obligación más. Si te suena, si conoces a alguien así, o si eres tú, guarda bien esta historia, porque a Javier Solís ese ritmo, esa incapacidad de parar le costó la vida. Esa era la altura desde la que iba a caer. Por eso su muerte dolió tanto. No se murió un cantante cualquiera. Se murió un milagro a medio camino, justo cuando iba a tocar el cielo. Y había algo más que lo empujaba a no parar nunca, algo que pocos cuentan. Su vida personal era, por decirlo suave, complicada. Un hombre que de niño no tuvo familia de verdad, que cargó el abandono de su madre, de adulto buscó llenar ese hueco como pudo. Su vida sentimental fue enredada, con relaciones, con historias dentro y fuera de casa, con un corazón que parecía buscar siempre lo que de niño le faltó y nunca terminaba de encontrarlo. Trabajaba sin parar, sí, por dinero y por gloria, pero también, quizá, para no quedarse quieto, para no escuchar el silencio, porque cuando la gente que carga un vacío así se detiene, el vacío habla. Y duele, mejor seguir cantando. Mejor la siguiente gira, el siguiente disco, la siguiente película. Mejor cualquier cosa antes que parar. Ese ritmo de huida, esa necesidad de no detenerse, fue maravilloso para su carrera y terrible para su salud. Porque un cuerpo no aguanta para siempre que lo ignoren. Pero ese cuerpo que cargaba la voz más hermosa de México, venía fallando desde hacía rato. Y nadie, ni él, le puso la atención que merecía. Porque mientras Javier Solís conquistaba el mundo, por dentro se estaba enfermando. Esos dolores de estómago no eran nuevos. Llevaba, según las crónicas, un par de años por lo menos, sintiéndolos dolores fuertes, punzadas que lo doblaban. Las piedras en la vesícula le hacían la vida un infierno por momentos. Había días en que cantaba aguantándose el dolor, sonriendo al público mientras por dentro se moría de molestia. Pero no paró. No podía parar. O eso creía. Era el rey del bolero ranchero. Tenía giras firmadas, contratos, discos a medio grabar, películas en puerta, un imperio que dependía de él. ¿Cómo iba a detener todo eso por un dolor de estómago? Así que hizo lo que hace tanta gente, lo que quizá hayas hecho tú alguna vez. Lo dejó pasar. Tomaba medicamentos para el dolor. Comía liviano, ensaladas, para no provocarlo. Aguantaba. Se tragaba el malestar. Y seguía cantando. Seguía filmando. Seguía cumpliendo. Incluso, según se cuenta, tenía un médico homeópata que durante años le trató la vesícula con remedios suaves, con chochitos, calmando los síntomas sin resolver el problema de fondo. Año tras año, parchando, aguantando, posponiendo, hasta que el cuerpo dijo basta. Y llegó a un punto tan grave que confesó algo que estremece. Les dijo a sus amigos que prefería morirse antes que seguir sintiendo esos dolores, que ya no aguantaba más. Imagínate el nivel de sufrimiento físico que tiene que estar viviendo un hombre en la cima de su carrera, con todo el éxito del mundo a su favor, para llegar a decir algo así. El dolor lo estaba consumiendo por dentro, mientras por fuera era el ídolo intocable de un país entero. Nadie lo veía, nadie lo sabía. Detrás de la sonrisa del rey,
Había un hombre que ya no podía más con su propio cuerpo. Y ahí está una de las claves que casi nadie quiere ver. Javier Solís no llegó sano y entero a ese quirófano. Llegó después de años de descuido, de postergar, de anteponer la carrera, los contratos, los compromisos a su propio cuerpo, de confiar en remedios que no curaban nada. Cuando por fin se acostó en esa camilla, ya venía desgastado, ya venía mal, ya venía arrastrando años de una enfermedad mal atendida. La operación no fue el principio del problema. Fue el final de un problema que llevaba años creciendo en silencio, alimentado por su propia prisa. Pero aún así, la operación salió bien. Eso es lo que hace todo tan extraño. Eso es lo que nadie pudo explicar nunca del todo. Si la cirugía fue un éxito, si ya se estaba recuperando, si comía y bebía, si lo iban a dar de alta en 2 días, ¿de qué murió Javier Solís? ¿Cómo pasa un hombre, en unas pocas horas, de estar a punto de irse a casa a estar muerto en una camilla? Y aquí va el segundo espejo porque seguro lo has visto de cerca. ¿Cuántas veces has oído eso de entró por algo de rutina y ya no salió? Esa historia que se cuenta en tantas familias. El familiar, el conocido, el vecino que entró al hospital por una operación sencilla, una de esas que no son nada, y que por una complicación, por algo que se torció, no volvió a salir. Pasa más de lo que creemos. Y casi siempre deja la misma herida en los que quedan. La sensación de que algo no se hizo bien, la duda que nunca se cierra, las preguntas sin respuesta. A los que se quedan no los mata el dolor de la pérdida nada más. Los carcome el qué pasó de verdad. Eso, exactamente eso, es lo que vivió la familia de Javier Solís. Y lo que vamos a destapar ahora. Y aquí es donde empieza el misterio de verdad. Aquí es donde las versiones se contradicen, donde los testimonios chocan, y donde aparece esa famosa historia del vaso de agua que México se tragó entera. La versión que se hizo popular, la que México adoptó como verdad y repitió durante décadas, es casi de cuento. Dicen que Javier Solís, ya recuperándose, con sed, desobedeció al médico, que tenía prohibido tomar líquidos después de la operación. Y que, aprovechando un descuido de la enfermera, se tomó una jarra entera de agua de limón. Otros dicen que se la pasaba masticando hielo, algo que le encantaba. Y que ese exceso de líquido, ese capricho, fue lo que lo mató. Un vaso de agua, eso fue lo que le contaron a México. Esa es la historia que pasó de boca en boca, de abuela a nieto, durante 60 años. Y suena lógico, ¿verdad? Suena a moraleja de cuento. El ídolo que muere por desobediente, por terco, por no hacer caso. Es una historia fácil de creer y fácil de repetir. Tiene hasta una enseñanza. Hazle caso al doctor. Por eso se volvió leyenda. Por eso todo el mundo la repite. Pero detente. Piénsalo bien, con calma. Un hombre joven de 34 años, recuperándose de una cirugía de rutina, muerto por tomar agua. ¿Por masticar hielo? A los médicos que de verdad sabían. A su propia familia, a su pareja, esa explicación nunca les cuadró. Era demasiado simple. Demasiado limpia. Demasiado conveniente. Como si alguien necesitara una historia rápida y digerible para tapar otra. Una mucho más incómoda. Porque lo que las crónicas serias y las investigaciones posteriores fueron destapando es bastante más turbio que un vaso de agua. Mucho más. Y aquí conviene parar y ser justos. Porque la historia tiene 2 lecturas, y vale la pena mirar las 2 antes de quedarnos con una. Por un lado, están los que dicen que fue mala suerte, que en 1966 la medicina no era la de ahora, que una operación de vesícula tenía sus riesgos, que las complicaciones pasaban, que un desequilibrio en el cuerpo después de una cirugía podía matar a cualquiera, y que nadie tuvo la culpa, que simplemente a veces la gente joven se muere, y ya. Que buscarle un culpable es no aceptar que la muerte a veces llega sin más. Esa lectura existe, y hay que respetarla. Pero por el otro lado, están los hechos que no se explican solos. Un médico que, según la investigación, no tenía la especialidad para hacer esa cirugía. Un expediente que desapareció justo cuando más se necesitaba. Un responsable que cambió su versión 3 veces. Y una familia, una viuda, que hasta el último día sintió que le habían escondido algo. Cuando juntas todo eso,
La teoría de la pura mala suerte empieza a hacer aguas. Porque la mala suerte no hace desaparecer papeles. La mala suerte no necesita tres versiones distintas. La mala suerte no esconde nada, porque no tiene nada que esconder. Y ahí está la pregunta que pesa sobre este caso desde hace 60 años, la que nadie ha podido cerrar del todo. ¿Murió Javier Solís de mala suerte? ¿O murió de negligencia, de algo mal hecho que después alguien se encargó de tapar? Quédate, porque lo que viene es lo más incómodo de toda esta historia. Quédate, porque esto es lo que la efeméride no te cuenta. Esto es lo que de verdad rodea la muerte de Javier Solís. Y nunca lo vas a poder ver igual. Empecemos por el hombre que lo operó. El médico a cargo se apellidaba Zuviría. Fue él quien realizó la cirugía, quien después anunció la causa de la muerte, quien dio la cara ante la prensa para explicar cómo había muerto el ídolo. Era, en teoría, la autoridad, el que sabía. Pero hay un detalle que su viuda, Blanca Estela, descubrió después y que hiela la sangre. Según la investigación que un escritor llamado José Felipe Coria hizo sobre el caso, recogida en una trilogía de libros sobre la vida de Solís, el doctor Zuviría, el hombre que abrió a Javier Solís en el quirófano para quitarle la vesícula, no era cirujano. Deja que eso te caiga bien adentro. El médico que realizó la operación que terminó con la vida del ídolo más grande de México, según se documentó después, no tenía la especialidad de cirujano. No era su campo. ¿Quién permite que un médico sin esa especialidad opere a una estrella nacional, a un hombre cuyo cuerpo valía literalmente millones? ¿Y por qué se permitió? Esa es la primera pregunta que el cuento del vaso de agua tapó durante 60 años. Sigamos, porque hay más. Cuando Blanca Estela, devastada, quiso entender qué había pasado de verdad esa madrugada, hizo lo más lógico del mundo. Pidió ver el expediente médico de Javier, los papeles, la historia clínica completa, todo lo que dijera que le hicieron en esa operación, qué medicamentos le dieron, qué pasó hora por hora, qué falló. La verdad estaba en esos papeles. Y aquí viene lo más escalofriante de toda la historia. El expediente había desaparecido. Se esfumó del hospital. Nadie supo decir dónde estaba. Nadie vio una explicación. Los documentos que podían aclarar exactamente cómo murió Javier Solís simplemente ya no estaban. Volatilizados. Como si alguien en algún momento de esas horas o esos días hubiera decidido que esos papeles era mejor que nunca aparecieran. Piénsalo. Júntalo. El médico que lo operó no era cirujano. Y el expediente que podía probar qué se hizo bien y qué se hizo mal. Desaparecido sin rastro. Esas dos cosas juntas en el mismo caso no son una casualidad cualquiera. Una se puede explicar. Las dos juntas, ya no tanto. Y todavía hay más. Las explicaciones del propio médico fueron cambiando con el tiempo. Como cambia la historia de alguien que no quiere que lo agarren en falta. Primero, ante la prensa el día de la muerte, dijo que Javier había fallecido por una infección en los canales biliares. Una causa concreta. Después, cuando lo investigaron a fondo años más tarde, cambió la historia. Dijo que Javier se lo había provocado él mismo, por tomar agua que tenía prohibida, lo que le causó un deterioro irreversible del corazón. Una causa distinta y ahora con la culpa puesta sobre el muerto. Y a la viuda en persona, en el momento más crudo, solo le dijo una frase: con el corazón no contábamos. Con el corazón no contábamos. Léela despacio. Significa que algo falló que ellos no esperaban. Algo que no estaba en sus cálculos, en su control. 3 versiones distintas del mismo médico para explicar la misma muerte. La infección de los canales biliares, el agua que tomó el propio Javier, el corazón con el que no contaban. ¿Cuál de las 3 es la verdad? ¿O ninguna lo es del todo? Esto es lo que de verdad rodea la muerte de Javier Solís. No un vaso de agua inocente y una moraleja. Una cadena de cosas que no encajan. Un médico que, según la investigación, no era cirujano. Un expediente que se evaporó del hospital. Y un responsable que contó 3 historias diferentes según quién le preguntara y cuándo. Entonces, ¿qué mató de verdad a Javier Solís? El acta de defunción, el documento oficial, dice algo concreto.
Murió de un fallo cardíaco provocado por un desequilibrio en su cuerpo, un desequilibrio de sales y líquidos que vino como consecuencia de la operación de vesícula. En términos llanos, el corazón le falló por una complicación de la cirugía, no por tomar agua, por cómo quedó su cuerpo después de que lo operaron. Y ahí está la verdad que el mito del vaso de agua tapó durante décadas. A Javier Solís no lo mató su terquedad, no lo mató un capricho, lo mató una cadena de descuido y de cosas mal hechas, eslabón tras eslabón. Lo descuidó él mismo, primero, postergando durante años un dolor que debió atender a tiempo, por no parar su carrera, por confiar en remedios que no curaban, por correr siempre hacia adelante. Lo descuidó un sistema que, según la investigación, dejó que un médico sin la especialidad correcta lo operara. Y cuando todo salió mal esa madrugada, en lugar de claridad y de respuestas, hubo un expediente desaparecido, y versiones que cambiaban según el día. La verdad completa, exacta, de lo que pasó en esas horas dentro del cuarto 406, se fue con esos papeles que nadie volvió a ver jamás. Eso es lo que se enterró con Javier Solís. No solo a un cantante, no solo a una voz irrepetible. Se enterró también la verdad exacta de su muerte. Y en su lugar nos dejaron un cuento fácil. El del vaso de agua. Una anécdota de cantina para que nadie hiciera más preguntas. Para que nadie se preguntara por el médico, ni por los papeles, ni por cómo es posible que el ídolo más grande de un país se muera de madrugada después de una cirugía de rutina. Porque esa es la parte cómoda de la historia oficial. Decir que se lo buscó él, que desobedeció, que se tomó el agua que no debía, que masticó el hielo prohibido. Eso no incomoda a nadie. No obliga a nadie a preguntarse quién lo operó, ni dónde están esos papeles, ni qué se hizo mal esa noche. El muerto carga la culpa, todos duermen tranquilos. Y caso cerrado. Es la salida fácil. Y la salida fácil casi nunca es la verdad. Y aquí vuelve la canción, como te prometí. Acuérdate de Sombras, la que lo volvió inmortal, la que cantó miles de veces. La letra dice que él estaba, en vida, muriendo, que vivía entre lágrimas, que el suyo era un drama sin final. La cantó una y otra vez en cada escenario, en cada disco, sin saber, o quizás sospechándolo, que estaba describiendo su propio destino, un hombre que cargó desde niño el abandono, que se inventó un origen para no contar el verdadero, que subió desde la basura de las calles hasta rozar la mano de Frank Sinatra, y que se apagó de madrugada a los 34 años, rodeado de preguntas que nadie quiso responder. Javier Solís murió como vivió, cantándole a la sombra, y dejándonos una última sombra, la más espesa de todas, esa que cubre su propia muerte y que, 60 años después, todavía no se disipa. El día del entierro, México se volcó como pocas veces en su historia. Su voz sonó al mismo tiempo en todas las estaciones de radio del país, en una despedida espontánea y nacional. En el Panteón Jardín, donde lo enterraron en la sección reservada a los actores, la de la Asociación Nacional de Actores, fue el caos absoluto, multitudes imposibles de contener. Gente trepada en las bardas, en los árboles, en las tumbas de alrededor para alcanzar a ver el féretro. Granaderos intentando contener a la marea humana que empujaba para estar cerca del ataúd una última vez. Hubo gente que cayó al suelo, pisoteada por la multitud que quería despedirse. Y no solo en México. El luto cruzó fronteras. En Lima, en Perú, se vieron colegialas vestidas de riguroso negro por un cantante mexicano que jamás conocieron en persona. Las tiendas de discos de medio continente se quedaron vacías en cuestión de horas. Todos querían tener, aunque fuera, su voz en casa, ahora que ya no habría más. Un continente entero, de país en país, llorando al mismo hombre el mismo día. Tenía 34 años. Le quedaba toda una vida de canciones por delante. El disco con Sinatra, las giras por el mundo, las películas, décadas de voz que nunca llegaron a grabarse. Y todo se apagó de golpe en un cuarto de hospital, una madrugada de abril, por una operación que se suponía de rutina, rodeada de un misterio que nadie limpió jamás. La voz más hermosa de México se apagó cuando apenas empezaba a sonar para el mundo entero. Y la verdad completa de por qué
Se fue con un expediente que nadie volvió a ver. Y quizá esa sea la lección más amarga de toda su historia. Que ni siquiera ser el ídolo de un país te protege. Que puedes vender millones de discos, llenar plazas, hacer llorar a un continente con tu voz, tener a Frank Sinatra esperándote en Nueva York, y aún así morir solo, de madrugada, en un cuarto de hospital, mientras alguien decide qué versión contar y qué papeles hacer desaparecer. La fama lo vuelve a uno inmortal en la memoria. Pero en la cama de un hospital, a las 5 de la mañana, el rey del bolero ranchero era tan frágil y estaba tan desprotegido como cualquiera de nosotros. Tú ya no lo vas a olvidar. Y ahora dime, después de todo lo que acabas de descubrir, ¿tú qué crees que pasó de verdad esa madrugada en el cuarto 406? ¿El vaso de agua, el descuido o algo que prefirieron tapar? Déjamelo en los comentarios. Y una última cosa. De corazón. Esta historia toca el dolor físico, la enfermedad, y lo que pasa cuando uno deja de cuidarse por seguir cumpliendo con todo. Si tú llevas tiempo aguantando un dolor o posponiendo ir al médico por no parar, no hagas lo que él hizo. Atiéndete a tiempo. Tu salud vale más que cualquier agenda. Cuidarte no es perder el tiempo, es lo más importante que vas a hacer.